Bueno, fue aquí donde nos quedamos en el proceso administrativo y aquí pues obviamente el orden de los factores sí es muy importante. Primero es planeación, segundo organización, tercero dirección y cuarto control. Y vamos a empezar con el tema de la planeación. Y aquí vamos a ver, hermanos, en la planeación se trata es lo primero, realmente es lo primero, y es un proceso de visualización, ¿sí? Es decir, esto surge en la mente, de alguna manera. En este momento del proceso de visualización o de la planeación, es en donde se determinan dos características muy importantes de la administración, que tiene que ver con la visión y con la misión, ¿sí? Visión y misión. Por supuesto, nosotros somos muy bendecidos, muy afortunados, porque nuestra iglesia ya tiene establecida de manera denominacional, ¿verdad? ¿Cuál es su visión y cuál es la misión de la iglesia? Y además, bueno, también estamos muy conscientes de que esto no es algo que propiamente nosotros hayamos inventado o que tuviésemos que haberlo inventado. Simplemente tiene que ver con un acercamiento en fidelidad a lo que Cristo mismo determinó que tendría que ser la visión de la iglesia y la misión de la iglesia. ¿Sí? Entonces, pero es importante que lo sepamos, ¿verdad? Y en el primer punto, vamos a ver de qué se trata la visión. ¿Qué es la visión? La visión en el futuro. ¿Cómo veo a mi iglesia en el futuro? Esa es la primer pregunta. La visión, hermanos, no es la iglesia que somos, no es la iglesia que somos en la actualidad, sino la iglesia que nosotros anhelamos ser, la iglesia que nosotros eh, queremos ser, ¿sí? Es el sueño deseado que buscamos lograr. Y la visión, hermanos, debe de ser, ¿cuáles son las características de la visión? Debe de ser realista, clara y sencilla, que implica las aspiraciones, ¿sí? Realista, clara y sencilla, que implica las aspiraciones, ¿sí? Ujú. Vamos a la misión. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Por qué existimos? ¿Por qué es necesario que exista una iglesia en el mundo? Porque la iglesia tiene una misión. Se trata de una descripción de lo que la iglesia hace y para quién está dirigido el esfuerzo.
determina las funciones a desempeñar para conseguir, la visión. Así que son dos puntos sumamente importantes, misión y visión. Y valdría la pena, hermanos, sería interesante que de aquí a la siguiente clase, por ejemplo, ustedes pudieran refrescar en sus mentes, ¿verdad? Lo que es la misión y la visión de la iglesia en Argentina o en sus países, ¿verdad? Incluso, bueno, si en alguna de las congregaciones de donde hay alumnos del CEBAIT tomando esta clase, no hubiese misión y visión, bueno, esto pudiera ser un parteaguas para que pudiese proponerse. Pienso que valdría la pena, ¿verdad? Pero bueno, vamos a revisarlo, ¿no? ¿Cuál es la visión de mi iglesia? ¿Cuál es la misión de mi iglesia? ¿Cómo se ha comprendido? Y, y saben que en las iglesias, hermanos, como no estamos tan acostumbrados a este tema administrativo, generalmente estamos muy poco empapados de cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión. No estamos muy empapados. A mí me gusta recomendar, ¿verdad? Que de repente pudiera haber ayudas visuales en los templos, ¿no? Creyente, cada vez que entramos al culto, cada vez que llegamos a la iglesia para adorar a Dios, hay alguna ayuda visual, quizá en el tablero de los avisos, que lo peguemos, ¿verdad? O en algún otro lugar que sea un buen lugar para hacerlo, y que tengamos presente y que tengamos allí la visión y la misión de nuestra iglesia, para que el creyente lo recuerde, para que entre y lo vea. Pudiéramos poner unos banners ahí chiquitos, de buen tamaño, a la entrada del templo, con la misión y con la visión. Que cada creyente lo pueda ver, ¿no? Que recordemos que tenemos una misión, que recordemos que tenemos una visión. Bueno, pero en la planeación, hermanos, es donde se toma en cuenta. Y por supuesto, quienes ya tenemos, ¿no? Ese trabajo desarrollado, previamente elaborado, qué importante es que desde ese momento de la planeación podamos regir lo que sigue con base en ellos, ¿sí? En la planeación, hermanos, en la planeación también viene una parte muy importante y me refiero al diagnóstico, ¿sí? Bueno, generalmente esta palabra nosotros la asociamos en un contexto médico, ¿no? Vamos al doctor, decimos, doctor, me duele el estómago, y entonces el doctor no nos da un medicamento. Antes de darnos algún medicamento, el doctor lo que determina es un diagnóstico, ¿sí? O nos manda a hacer estudios, o hace empieza a hacer una revisión en ese momento, ¿verdad? A ver, le duele aquí, le estoy tocando y cuando le aprieto le duele. No, doctor, no me duele. Y dice, ay, sí, doctor, ahí sí me dolió bastante, ¿no? Pues entonces traes una inflamación. Pero ¿sabes qué? Quiero hacerte unos estudios porque quiero ver cómo andas del hígado. Vamos a aprovechar que vas a tomar medicamento para ver cómo andas del hígado. Y ya después de eso viene el diagnóstico. Pues hermanos, en el tema de las iglesias es muy importante que nosotros podamos eh, hacer un diagnóstico. Y el tema de la planeación es para eso, para hacer un diagnóstico. A veces la administración, hermanos, pudiera parecer aburrida, hermanos,
pero, pero lo es cuando es una administración superficial. Es decir, cuando es una administración de decir, bueno, pues ya estamos aquí, ya llegamos al mes de diciembre y pues vamos a presentar un plan de trabajo para el siguiente año. Bueno, pues y hacen una propuesta, ¿no? Propuesta de temáticas, viene la Santa Cena, ya sabemos qué hacer, cada año ya lo hemos hecho anteriormente y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos el año pasado y los años anteriores. Es una planeación superficial, ¿sí? Por eso se hace aburrida, por eso decimos es innecesario. No, realmente tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Cómo está nuestra iglesia en el sentido espiritual? ¿Cómo está nuestra iglesia en el sentido emocional? Entonces, en el diagnóstico debemos hacer una detección, por lo menos de dos cosas, hermanos. Primero, de fortalezas. Las fortalezas son aquellas cosas que están bien y que funcionan adecuadamente. Eso es algo importante que tenemos que reconocer. Siempre habrá fortalezas, siempre hay cosas que por gracia de Dios se están haciendo bien. Y las cosas que se están haciendo bien, pues se tienen que seguir haciendo bien. Y si las vas a cambiar, pues las vas a cambiar porque las vas a hacer mejores. Si no las vas a hacer mejores, ¿para qué le cambias? Cámbialas, pero para hacerlas mejor. Pero también, y aquí es algo muy importante, se hace una detección de debilidades. Cuando hablamos de debilidades, perdón, nos referimos a las necesidades de la congregación. ¿De qué adolece? ¿Qué le duele a mi iglesia local? ¿Qué es lo que le está doliendo? Y sus causas. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, continuando con el diagnóstico, y hablamos de que hay detección de necesidades, podemos clasificar por lo menos necesidades en tres características o en tres aspectos. Hay necesidades que son de índole pastoral, hay necesidades que tienen que ver con las áreas de la misión y hay necesidades que tienen que ver con la administración de la iglesia. Esta es una propuesta, ¿verdad? No digo que sea la única forma de clasificarlas, pero eh, puede ser una propuesta útil. Por ejemplo, en la iglesia hay necesidades que son de índole pastoral, tenemos hermanos que están desempleados, lamentablemente vivimos en un contexto en algunos lugares de violencia, hemos tenido duelo, pérdidas, hay desintegración en las familias, etcétera. Esas son las necesidades. Y ahí usted, obviamente, bueno, habrá de poner en el diagnóstico las necesidades de su iglesia local, qué es lo que le está doliendo a mi congregación en en el aspecto pastoral. Y en el área de la misión, ¿verdad? En el área de la misión, la cual hemos pues aprendido a clasificarla en 5 áreas, ¿sí? Que tiene que ver con la proclamación del evangelio, que tiene que ver con la edificación, ¿sí? Con el discipulado propiamente, con las acciones de servicio al prójimo, con la comunión entre nosotros como iglesia y con los momentos de adoración a Dios.
¿Cuál de las 5 áreas es el área más débil que nosotros tenemos? ¿Cuál es el área más débil? ¿O es evangelismo? ¿O es el discipulado? ¿O es el servicio? ¿O los ministerios? ¿Es la comunión? ¿O es la adoración? ¿Cuál es el área más débil? ¿Y por qué? Yo he notado, hermanos, que en muchas de nuestras iglesias el área más débil es la evangelización, ¿verdad? Y en muchas congregaciones el área más fuerte es la comunión. Hay mucha comunión, hermanos, pero poca evangelización. La pasamos muy bien en la iglesia, tenemos convivios, tenemos juegos, disfrutamos de momentos maravillosos como cuerpo de Cristo, pero todavía nos falta más ímpetu para compartir el evangelio. Pero pudieran ser otras áreas, ¿sí? O también hay necesidades que las podemos catalogar como administrativas. ¿Cómo estamos como equipo de trabajo? ¿Cómo están nuestras instalaciones? No, pues no tenemos todavía instalaciones, estamos rentando. Esa es una necesidad. ¿Cómo estamos con los recursos? ¿Cómo se están administrando? ¿Cómo está respondiendo la congregación también al apoyo a la misma iglesia para los recursos? Bueno, detectamos las necesidades, hermanos, hacemos una detección eh, y bueno, lo siguiente es, bien dice el dicho, hermanos, que Roma no se hizo en un día, Roma no se hizo en un día. Nosotros tampoco vamos a poder atender todas las necesidades al mismo tiempo. Entonces, lo que la administración nos enseña es de todas las necesidades que has identificado, determinen cuál es la que requiere más atención. ¿Cuál es la más prioritaria? ¿Cuál es la que requiere más atención de todas las necesidades? En, en cada necesidad, con base en cada necesidad, se debe establecer un objetivo que responda a esta. A lo mejor en mi iglesia local, por ejemplo, tenemos instalaciones bonitas o instalaciones que son funcionales hasta cierto punto, pero los niños, ¿qué creen? Que los niños pues tienen que irse a tomar su clase ahí abajo de un arbolito porque los niños todavía no tienen un lugar. Eso es prioritario. Esa es eh, una necesidad prioritaria. ¿Qué tenemos que hacer? Pues establecer un objetivo que responda a esta. Construir un salón para los niños. Se expresan logros deseados y posibles de obtener. Y es la solución propuesta a un problema. ¿Cuál es el problema? Los niños no tienen dónde estudiar. Bueno, pues ese problema se puede solucionar. ¿Cómo? Construiremos un salón para el estudio de los niños. Con base en cada necesidad, vamos a armar un objetivo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, abran su micrófono, hermanos. Como les dije en la clase pasada, o sea, muchas cosas yo estoy seguro que para varios de ustedes no son nuevas. Siempre se puede aprender algo nuevo, o por lo menos una forma distinta, ¿no? Así que aquí estamos todos para aprender también. Bueno,
Pues aquí está el punto, definir objetivos. Así que recordemos que la primera etapa del proceso administrativo es la planeación, ¿sí? Y bueno, la planeación, hermanos, es la determinación de los objetivos y la elección de las acciones para lograrlos, ¿sí? Determinación de los objetivos y la elección de las acciones para lograrlos. Bueno, estas caricaturas las tenemos que ver en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por ejemplo, aquí vemos a una persona que está haciendo lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿no? Determinar cuáles van a ser nuestros objetivos, pero son muchos, a lo mejor porque son muchas necesidades. Entonces viene la siguiente acción que tiene que ver con la elección. Y tenemos que elegir buenas actividades, tenemos que elegir entre todas las actividades las mejores actividades según sus metas. ¿Eso qué va a implicar? Que de momento habrá otras cosas que son buenas, que no es que no las vayamos a abordar, sino que de momento no van a ser nuestra prioridad. ¿Sí? Hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí? Así que tenemos que determinar eh, hasta dónde podemos nosotros hacernos cargo de las actividades que escogemos. Y después, hermanos, pues tenemos que ir determinando también cuáles son nuestros recursos. Ahí vemos en una que dice futuro, ¿verdad? Vemos ahí a un ingeniero, ¿verdad? Eh, Él está construyendo, pero al parecer la persona que es el responsable ya se quedó sin dinero. Así que no hubo una correcta planeación y las cosas ya no se pudieron hacer. Determinamos las acciones. Tenemos que determinar las acciones correctas. Ujú. Bueno, entonces, en resumen, la planeación consta de lo siguiente. Primero detectamos necesidades, es decir, cuáles son las necesidades en mi iglesia local. Y recordemos que esto es un diagnóstico y las necesidades las podemos subdividir en tres categorías. Necesidades que tienen que ver con el trabajo propiamente pastoral, necesidades que tienen que ver con las áreas de la misión integral o de la misión, y tres necesidades que tienen que ver con el área administrativa. ¿Sí? Cuando tengamos que hacer esa detección, será importante que pensemos en esas tres áreas. Dos, esto también vale mucho la pena, tiene mucho sentido, mis hermanos y mis hermanas, que busquemos comprender las causas de estas situaciones, las causas de estos problemas. Comprendemos las causas. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Por qué las cosas son como son, ¿verdad? Y no como debieran ser, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Comprendemos las causas. Después definimos los objetivos que queremos lograr, es decir, las necesidades se deben de convertir ahora en objetivos y posteriormente vamos a planear líneas de acción. ¿A qué nos referimos con líneas de acción? Nos referimos a los pasos que tenemos que hacer con fechas. Y al final hacemos una evaluación. Evaluamos la la necesidad atendida. ¿Sí?
Eso sería la planeación en resumen. ¿Qué más podemos decir de la planeación, hermanos? Bueno, primero tenemos que decir que es verdaderamente importante. Es muy importante la planeación. ¿Por qué? Cuando nosotros planeamos, hermanos, cuando hacemos una planeación, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen en un futuro? Lo primero es que se reducen los riesgos. Los riesgos siempre los va a haber, hermanos. Esa es una realidad. Siempre habrá riesgos. Eso no lo podemos evitar. Sin embargo, una planeación adecuada reduce de manera significativa los riesgos. Y punto dos, hermanos, que esto también es sumamente importante, elimina la improvisación. ¿Sí? ¿Qué piensa usted de la improvisación? Bueno, en muchas ocasiones nosotros improvisamos, hermanos. Tenemos que ir eliminando esa cultura de la improvisación en nuestras iglesias locales, poco a poco, ¿sí? Poco a poco, pero sí hacerlo. La planeación, hermanos, también incide positivamente en el desarrollo, eh, en el desarrollo personal, en el desarrollo familiar y por supuesto también en el desarrollo de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque de manera muy especial, hermanos, con la planeación, nosotros estamos eh, en una dinámica de hacer un uso racional de los recursos, de hacer un uso adecuado de los recursos. La planeación nos ayuda porque a través de la planeación nosotros sabemos cómo hacer las cosas, cómo se deben hacer las cosas. Y además también se reducen los problemas. La planeación nos ayuda, hermanos, también en el proceso de toma de decisiones para que esta toma de decisiones pueda ser razonada, basada en hechos y con el sustento de que se han evaluado todas las alternativas posibles. Así que la planeación, mis hermanos, es muy importante también. Ujú. Y quiero compartir con ustedes algunos principios de la planeación. Primer principio es el principio de la factibilidad. La factibilidad. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa que lo que se planee debe ser realizable. Por ejemplo, si yo les dijera, hermanos, estoy planeando irme a la luna, ¿verdad? Entonces eso para mí no es realizable. A lo mejor para Elon Musk sí es realizable, seguramente para él sí, para mí no lo es. Entonces, ¿cuáles son nuestros planes? ¿Cómo son nuestros planes? Bueno, tienes que hacer planes que son realizables. Ah, otro principio es la flexibilidad. Es conveniente establecer márgenes de holgura que nos permitan afrontar situaciones imprevistas. Es decir, hermanos, nos vamos a encontrar con imprevistos, definitivamente. Así que en nuestros planes siempre debemos de estar conscientes de esta realidad. Siempre nos encontremos con imprevistos. Y otro principio es el principio de la objetividad y la cuantificación. Es necesario basarse en datos reales, en razonamientos precisos
y exactos, y no en opiniones subjetivas, especulaciones y cálculos arbitrarios. Ujú. Y en este proceso de planeación, antes, durante y después, ore. Debemos de orar, hermanos, para pedirle a Dios que Él ponga su mente en nosotros, que no sean nuestros planes, que sean sus planes a través de nosotros. No le pidamos a Dios, Dios bendice mis planes. No, Señor, queremos hacer tus planes, porque esos ya están bendecidos por ti. Ayúdanos a comprender cuál es tu voluntad y qué es lo que quieres de tu iglesia en este momento. ¿Qué es lo que quieres de nosotros en esta etapa de la historia? Ore. Tenemos que orar por ello. Repito, no oremos pidiéndole a Dios que bendiga nuestros planes. Oremos para que Dios nos revele cuáles son los suyos. Esos ya están bendecidos. ¿Cuáles son los planes de Dios? Muy bien. La siguiente etapa, hermanos, del proceso administrativo, cómo administrar, es la etapa de la planeación. Perdón, la planeación ya la vimos, fue la primera. Es la etapa de la organización. Ya vimos en planeación qué se quiere hacer y qué se va a hacer. Ahora en la organización lo que vamos a ver es cómo lo vamos a hacer, cómo se va a lograr. Organización. Y vamos a las primeras definiciones. ¿Qué es organizar, hermanos? En pocas palabras, es definir quién va a hacer el trabajo para cada proyecto o actividad. Eso es organizar. ¿Cuáles son los roles y los alcances que cada uno tiene en el desempeño de esas funciones? Y en ese momento es el tiempo adecuado para dar a conocer su plan. Hermanos, este es el plan. Ya lo tenemos. Y queremos proponerles que asumamos nuestras funciones. No lo podemos hacer solos, así que venimos a pedirles que se puedan sumar y, y así está, hermanos. ¿Quién va a hacer el trabajo para cada proyecto o para cada actividad? Siguiente. Otra definición, hermanos, otra definición es definir la responsabilidad, autoridad y compromiso de cada uno de los participantes. Así podemos entender también esta etapa de la organización. Definir la responsabilidad, autoridad y compromiso de cada uno de los participantes. Las preguntas que tenemos ahí en la pantalla son importantes porque los participantes debemos de tener respuesta por lo menos a estas preguntas. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? Bueno, pues soy el líder de los varones, soy el responsable del Ministerio de Alabanza, soy el responsable de los cultos. ¿Cuál es mi trabajo? Ah, ¿y qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? La siguiente pregunta es, ¿quién es mi jefe? ¿Y a quiénes dirijo?
En la organización se deben especificar eh, lo siguiente. Para cada actividad, ¿cuál es la fecha? ¿Cuál es la actividad que se va a realizar? ¿Quién es el responsable de esa actividad? ¿Y cuáles son las funciones que se van a desarrollar? Esto es importante, hermano, hermana. Informe a cada persona qué va a hacer y cómo. Informe a cada persona qué va a hacer y cómo. Ya sean actividades o proyectos, o si fue nombrado como nuevo líder, avísele. Sí, muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, la siguiente etapa del proceso de administración las estamos viendo a grosso modo, hermanos. Realmente a grosso modo esto tiene mucho más, pero en esta clase es algo panorámico para que ustedes tengan una idea de cada etapa del proceso. Ya vimos planeación, ya vimos organización, ahora vamos con dirección, ¿sí? Con dirigir. Y quedamos que dirigir se trata ni más ni menos de ver que se haga, ver que las cosas se hagan. ¿Qué es dirigir? Dirigir es impulsar a las personas a que hagan las cosas. Y aquí estamos hablando de liderazgo. Por ejemplo, eh, digamos, un ejemplo muy bueno de esto tiene que ver cuando vemos una orquesta y vemos cómo el director, ¿verdad? Él está dirigiendo con sus manos eh, eh, de una manera muy exacta, de una manera muy clara a todos los integrantes de la orquesta. Obviamente, quienes no conocemos de música, ¿verdad? Vemos al director que está haciendo cosas y no las comprendemos, pero ese no es ningún problema porque no tenemos que comprenderlas nosotros. Lo importante es que las comprendan las personas a quienes él está dirigiendo, hermanos. Impulsar a que las personas hagan las cosas. Hermanos, ser líder en la iglesia es tiene complicaciones, tiene complejidades, porque en la iglesia la única motivación, hermanos, para impulsar a que una persona haga las cosas es la motivación de servir a Dios. Entonces, bueno, dirigir en la iglesia, además de ser un privilegio, tiene, digamos, que tiene como un valor añadido, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver algunas cuestiones respecto a esto, al liderazgo. ¿Qué está haciendo el personaje este de la caricatura, hermanos? ¿Qué está haciendo? ¿Está motivando? Creo que está obligando. De mala manera. Claro, lo está obligando, ¿verdad? Lo está forzando con un látigo. Y esta es una pregunta que nosotros nos debemos hacer, ¿no? En el marco de, de, de esta clase. ¿Su manera de motivar hace que la gente tome la iniciativa? ¿De motivar hace que la gente tome la iniciativa? ¿Cómo motivamos? Bueno,
Impulsar, hermanos, tiene que ver con estimular el desarrollo. Impulsar tiene que ver con saber brindar reconocimiento también. ¿Qué tanto reconocemos a quienes trabajan a nuestro lado? ¿Qué tanto estimulamos su desarrollo? ¿Qué tanto damos reconocimiento? En esta etapa, hermanos, de dirigir, tener reuniones de trabajo. Y saben que las reuniones de trabajo es como el dolor de cabeza de muchos líderes, hermano. Tienen que ser con los líderes en general, con los directivos en particular, con los responsables de cierta actividad o ministerio, y elementos imprescindibles que tienen que darse en las reuniones de trabajo son motiven ellas, aprendamos a motivarlas en esas reuniones, estimule y asegúrese que se está haciendo el trabajo, ¿sí? Bueno, la etapa del proceso administrativo eh, preguntamos qué va bien, qué va mal, por qué las cosas van como van, en caso de que las no vayan tan... Perdón, me sacó el internet. Voy a retomar la diapositiva. Bueno, en el momento del control, ¿verdad? Pudiesen tomarse acciones correctivas también, establecer un seguimiento, qué es lo que vamos a hacer, dar resolución a los conflictos. Estas son las razones para tener reuniones de trabajo en la etapa de control, ¿sí? Esta grafiquita nos va a ayudar, ¿va? Muy bien. Bien, bueno, evaluaciones. Bueno, perdón, me salió otra vez, Sí, hermanos. Espero. se corta bastante. Se corta bastante. Sí. No sé, yo me quedé en esta diapositiva. No sé si se quedaron conmigo en esta, hermanos. Sí, sí, sí.
Bueno, y la evaluación dio como resultado que se tienen que hacer correcciones. Entonces aquí lo que encontramos es esto, que el pastor, junto con su equipo de trabajo, hacen correcciones, corrigen las ejecuciones normales, vuelven a hacer una evaluación y bueno, ya después de las correcciones, las evaluaciones determinan que todo va bien en pos del objetivo. Y aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Que habla de esa capacidad de hacer ajustes. Aquí vemos que mucho menor al tiempo necesario. Y por eso tenemos que ser serios para los ajustes que tengamos que realizar. Bueno, la siguiente gráfica que tenemos aquí, también para ejemplificar lo anterior, ¿qué es un problema? Aquí tenemos el estado deseado. Cuando nosotros planeamos, nos imaginamos lo que queremos construir. Esa es la casa de nuestros sueños. Sí, el estado deseado. Pero de repente nos damos cuenta que quizá no estamos llegando o no nos estamos acercando a lo que nosotros queremos y hay una desviación. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que determinar cuál es el origen del problema. ¿Cuál es el origen del problema? Aquí, bueno, ya vemos que el origen del problema es que no hubo una planeación correcta, ¿verdad? En la planeación se tenía que haber hecho un presupuesto y, y no se hizo, ¿verdad? Entonces, al no hacerse un presupuesto, pues no se va a poder terminar la casa. Recordando lo que Jesús dijo, ¿verdad? Antes de construir, ponte a pensar si tienes lo suficiente para terminar. Empezar cualquiera, pero terminar solamente si tienes una buena planeación y si tienes los recursos suficientes. Hablamos también, hermanos, en esta etapa, ¿verdad? De la toma de decisiones. Tenemos que tomar decisiones y hay un proceso. Bueno, aquí ustedes lo están viendo en este proceso, digamos que hay 7 etapas. La primera etapa es definir el problema, la segunda es eh, entender cuáles son las causas del problema, después identificar las alternativas, posteriormente y enseguida seleccionar las alternativas, definir el plan de acción, monitorear la implantación y verificar la efectividad. Y en cuanto a definir el problema, hermanos, en cuanto a definir el problema, lo que tenemos que hacer es describir de manera específica el problema. ¿Qué crees que causa el problema? ¿Dónde, cómo y qué está pasando? ¿Con quién está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? Debemos también definir un orden o prioridad en los problemas a tratar.
No todos los problemas, hermanos, no todos los problemas tienen la misma importancia. Así que tenemos que distinguir entre aquellos que son urgentes y aquellos que son importantes. ¿Sí? Y lo que es importante. Entender nuestro rol en el problema, hermanos, también es importante. Entender nuestro rol en el problema también es importante. Con éxito definir el problema, lo siguiente consiste en buscar las causas potenciales del problema. ¿Qué factores, qué situaciones ocasionaron que se generase este problema? Buscar las causas. Y después de que ahora lo que corresponde es identificar las alternativas para resolver el problema. El hecho de que dos cabezas piensan mejor que una. Y si son tres o cuatro cabezas, pueden identificar alternativas para resolver un problema, produciendo ideas. Nosotros como iglesia tenemos la ventaja, ¿verdad?, de que muchas de las situaciones que se presentan en una congregación se presentan en otras. Y de alguna manera podríamos enriquecernos sabiendo cómo en otras congregaciones han abordado un problema al que quizá primera vez. Bueno, pues eso es algo muy, identificar las alternativas. Y después de ello, pues, todas las alternativas. Voy a seleccionar una alternativa para el problema. Voy a seleccionar una alternativa, hacer esos criterios. Resolverá el problema a largo plazo. ¿Cuál alternativa es más realista en este momento? ¿Qué recursos tenemos? ¿Están accesibles? ¿Tenemos tiempo suficiente para implementar la alternativa? ¿Cuál es el riesgo asociado a cada alternativa? Estas preguntas, como les acabo de comentar, nos ayudan, mis hermanos, para poder considerar. Después de que hemos seleccionado la alternativa o las alternativas, pues ahora establecemos lo que nosotros llamamos el plan de acción. El plan de acción para la implementación de la mejor alternativa. Y al hacer el plan de acción tenemos que considerar algunas preguntas. ¿Cómo se verá la situación cuando el problema se ha resuelto? ¿Qué pasos se han de tomar para la implementación de la mejor alternativa para resolver el problema? ¿Qué sistemas o procesos deberían ser cambiados por una política o procedimiento? ¿Cómo sabemos que los pasos se están llevando a cabo? ¿Qué recursos se necesitan
en términos de personas, facilidades y finanzas. ¿Cuánto tiempo se necesita para implementar la alternativa? Para ello es necesario la creación de una agenda. ¿Quién o quiénes serán responsables de asegurarse de la implementación del plan? Ya tenemos nuestro plan de acción. Ya dijimos este año trabajar en estas necesidades, pero hay que monitorear la implementación del plan. Y algunos aspectos a considerar son que debemos observar que se esté dando lo esperado a través de la implementación. Cotejar que se esté llevando a cabo el itinerario o la agenda programada. Incluso también es importante revisar si el plan establecido no está dando los resultados esperados, y entonces tenemos que es la verificación, verificar si el plan ha sido efectivo o no. Una manera de ver su efectividad es verificar que las operaciones vuelvan a la normalidad, auditar si los cambios realizados evitarán el mismo problema en el futuro. Preguntarnos qué hemos aprendido del proceso de toma de decisiones. ¿Aprendí nuevos conocimientos? ¿Se amplió mi comprensión o mi entendimiento en algún área? ¿Adquirí nuevas destrezas? Realizar un memorando que describa los logros del esfuerzo durante el proceso de resolver el problema y compartirlo con todos o con todas. Vamos a pasar, hermanos, ya a la última parte de nuestra clase. Antes de nuestra trivia, vamos a tener una bonita actividad en este momento. Y antes de ello, quiero comentarles, hermanos, que en el proceso administrativo y en la toma de decisiones hay ciertos errores en la toma de decisiones. Y es importante que los tengamos identificados. Uno es más frecuente de lo que nosotros creemos. Es decir, nosotros tenemos que escuchar a todos, hermanos. Cuando solamente estamos escuchando una sola fuente de información, es probable que estemos pasando por alto otras fuentes que nos van a dar datos muy precisos, datos muy importantes y que tomamos malas decisiones. Otro error, hermanos, es, por un lado, sobreestimar, es decir, darle una mayor importancia de la debida, o hacer todo lo contrario, que es subestimar, no tomar en cuenta el valor de la información recibida de otros. Escuchar y ver solo lo que queremos. No. Y hacer de forma unilateral y obligar. ¿Qué pasa cuando se toma
decisiones eh, 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 a una, a, a una persona o una parcial. ¿Por qué? Porque creo que problemas con mi conexión de internet y ahora estoy entrando con saberlo. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Sí? Ah, muy bien.
Bueno, les ofrezco una disculpa por esta situación que estoy batallando. Ya estaba en la última parte de la presentación y bueno, lo que estaba compartiendo, mis hermanos, eh, tiene que ver con las razones por las que se toman decisiones poco éticas. Las voy a enlistar. La primera es por no tener la información correcta. La segunda es por anteponer sus intereses particulares. La tercera es por presión indebida. La número cuatro, contraria, el fracaso de la tarea. La número cinco es por miedo. Y la número seis, la, nu- la número seis es por tener motivaciones negativas. Esas son las razones por las que se toman decisiones poco éticas. Bueno, vamos a abrir un espacio para comentarios, preguntas, retroalimentación, mis hermanos. No sé si, bueno, vamos a ocupar unos minutos para ello. Pueden abrir su micrófono si quieren preguntar algo o comentar algo o ampliarlo, adelante. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? Yo creo que ¿Un comentario? Ok, muchas gracias, hermanos. Muy bien. Bueno, tenemos algunos minutos para el espacio de preguntas, espacio de comentarios. Ustedes, adelante, mis hermanos. Hay un enlace, mis hermanos. Hay un enlace que se acaba de compartir en el chat del Zoom. Les decía yo que vamos a tener un jueguito y yo les quiero invitar para que le puedan dar clic a este enlace. Es un crucigrama sobre los conceptos que hemos visto en la clase de hoy. Y bueno, vamos a jugar. Métanse, hermanos, no sé si ya lo ubicaron, está en el chat del Zoom. Nada más denle clic y vamos a ver si podemos proyectarlo en la, en la pantalla para que puedan ver ustedes cómo va el avance. Acuérdense que esto no son exámenes, no es una cuestión de puntos, no es una evaluación, pero sí cuenta para la participación en clase. Es nada más para la participación en clase, pero sobre todo para el aprovechamiento. Muy bien, hermanos. No sé si ya se están metiendo. Es un crucigrama y lo van a poder
contestar fácilmente. Muy bien, vamos a intentar proyectar el crucigrama para que lo puedan ver. Hermanos, en el, en el link solo tienen que darle clic ahí en enlace de que está en el Zoom, en el chat del Zoom, por favor. Ahí nuevamente el, el chat. Juan, hermana Tatiana, ¿cómo le va en el crucigrama? Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Eh, hermano, hermano Manuel, ¿le da? Ese es el crucigrama. Ahí estamos Nada batallando, sí, sí. más tienen que escoger una línea. Muy bien. ¿Qué es lo que debes hacer antes y durante y después? Les vamos a ayudar con una. ¿Qué es lo que tienes en el proceso de planeación? ¿Sí se acuerdan? Ahí está. Orar. ¿Cómo veo a mi iglesia en un futuro? ¿A qué nos estamos refiriendo? Es una palabra de 6 letras. ¿Cómo veo mi iglesia en el futuro?
actividad por la cual se obtienen resultados a través del esfuerzo y dedicación propia y de los otros. ¿Cuál será esa? Usted sabe que no puedo, no logro escribir, no lo logro hacer. Es darle clic. Nada más es darle clic, hermano, en una casilla y ahí empieza usted a escribir y le da enter al final para que se quede ahí. ¿Cuál es nuestra razón de ser? Se trata de, bueno, empieza con M, ya la vieron ahí ustedes. Bueno, hermanos, esta va a quedar de tarea para que no se anden carrereando y no se pongan nerviosos, pero queda de tarea que puedan ir contestando este crucigrama. A lo mejor, por ejemplo, bueno, vamos a mandarlo por el chat, se lo voy a mandar al hermano Abraham para que ustedes por WhatsApp la puedan tener también. Y En la segunda parte donde dice Bueno. une correspondencia no se puede escribir. ¿En cuál, hermano? ¿Qué número? La segunda ¿Cuál es? actividad. ¿Cuál será? Están numeradas. ¿Qué es la número 2, dice? Sí, la número 2. La que hay que unir, ¿cuál va con? Ah, la número 2. Está fácil. ¿Cómo veo a mi iglesia en un futuro? Pues empieza con V. No, el crucigrama lo ¿Cómo? puedo hacer bien, me llevó casi 6 minutos, pero la segunda actividad, ahí la que hay que unir. Hay una parte que dice Ah, la que se... ¿Cómo dice, hermana? une correspondencias. Ah, no, eso ya no. Eso ya no. No. No, ya no. Ya al final le va a pedir su nombre para que... Ah, yo estaba que iba a hacer la correspondencia y la buscar la coincidencia y el No, cuestionario, el juego del concurso y hacer todo. no, ya no, hermana. No, ya vi que no, eso no. Nada más es el crucigrama. Sí. Bueno, mis hermanos, pues vamos a finalizar la clase. Hagan su crucigrama, háganlos, inténtenlo. Si se les dificulta, pidan ayuda a algún muchacho, algún jovencito, jovencita, para que les pueda apoyar, pero solamente es los conceptos que hemos podido ver en la clase en esta ocasión. Deseo que Dios les bendiga, que tengan un fin de semana maravilloso y que el Señor nos permita vernos el próximo martes con su ayuda. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, igualmente. Bendiciones.